Aparte de digo, sabemos que tienes tu podcast, güey, Punto Blanco y todo esto, pero es la primera vez que vas a hablar al micrófono sobre tu... Justamente el primer episodio de Punto Blanco la idea era eso, o sea, que fuera un poquito de lo que viví, pero no tan a fondo. Y creo que aquí, o sea, me puedo explayar muchísimo en muchas cosas, pero Estuviste ahí, vaya la sí, o redundancia. sea, bastante, especialmente por el tema principal que fue lo que me causó todo eso, o sea, que fue justamente lo que platicaba en su momento, el tema de la carrera, la pandemia, todo lo que viví. O sea, yo lo que justamente hice al inicio de ese podcast es decir, de que yo no me voy a explayar porque yo sé que en un futuro, conforme vengan los invitados, va a haber oportunidades. Sí, Porque lo que quiero demostrar es justamente que no estás solo, o sea, lo que tal vez estás sintiendo en ese momento, alguien más ya lo vivió, alguien más está pasando por ello y tuvo herramientas o hizo ciertas cosas que le ayudaron y que tal vez a ti te pueden ayudar. Entonces, eso es justo lo que quiero, que cuando llega algún invitado que, no sé, sea, o sea, cosas que no toqué, por ejemplo, cómo esto lo viví con mi familia, cómo lo viví con mi novia, cómo lo viví en la escuela, cómo lo viví en el trabajo. sí, porque toca varios puntos de Sí, tu o vida sin que te sea, des cuenta, ¿no? Va como que muchísimos, caminando. muchísimos. Dije, lo voy a dejar de que muy leve, porque yo sé que más adelante va a haber alguien que va a venirme a decir, ¿sabes qué? Yo quiero platicar de mi trabajo tóxico. Me desarrolló tal trastorno, ansiedad o algo así, y yo sé que ahí yo me voy a poder explayar. No, pues chingoncísimo, qué bueno que estés aquí para grabar un ratito, Rafita. ¿Qué onda, Racita? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio. Yo estuve ahí, estoy aquí con mi amigo Rafa. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por invitarme, ya tenía muchas ganas. He estado escuchando mucho el podcast, bastante de verdad. Me está gustando mucho la idea que traes. Los invitados también, algunos los conozco. Saludo a Karen y Abril. También está muy padre el episodio, la verdad. Y pues nada, ahora sí que aprovechar la oportunidad porque de verdad creo que tengo un tema del que se podría hablar justamente, que es un tema que, pues como tú sabes, o sea, es un tema que yo quiero que deje de ser tabú, que la gente ya tenga miedo de hablar de estas cosas, que ya no tenga el miedo, vaya, de platicarlo, que entiendan que es algo que, pues creo que incluso últimamente, a raíz de todo lo que hemos vivido estos últimos años de locos, Pandemia sí, o y un chingo de sea, cosas, ¿no? realmente este tema se ha desatado de una manera muy grande. Y no es como normalizarlo, ¿no? Digo, tal vez ha ido Sí, no, avanzando un poquito, ¿no? no, o sea, el tema no es tanto normalizarlo, sino que entiendan, o sea, oye, no estás solo. O sea, créeme que yo a raíz de todo esto, sí siento que cambié mucho, muchas cosas de mi persona porque me ayudó a entender por qué yo era de ciertas formas y me ha hecho mucho como querer ayudar más a la gente en estos temas. O sea, no, eso sí también. Nunca he dicho que sea un experto, Claro, o desde sea, luego. no, y yo, o sea, mi máximo respeto a los expertos de este tema, o sea, porque literal, o sea, son gente que se prepara, que estudia mucho para todo esto. Yo creo que mínimo lo menos que alguien que está pasando por ese tipo de cosas se espera o algo que le puede servir es tener a alguien, no que lo aconseje, que te escuche. Esos sentimientos que hay en esos temas es algo que yo siempre platico que eso jamás se lo deseo a nadie, jamás se lo deseo porque de verdad es jugarle a la mente y la mente Poderosísima, güey. yo creo que la mente es nuestro peor enemigo o es un arma muy de doble filo y se le debe tener el respeto que merece porque está muy, muy, muy cañón lo que puede hacer. Y creo yo que es el respeto y el cuidado, güey. Mm, Porque precisamente como lo dijiste tú, es un arma de dos filos. Puede ser tu peor enemigo, tu mejor aliado, ujú, ¿no, güey? Entonces, cuando tienes algún pedo o algún desmadre, que precisamente es de lo que vamos a empezar a profundizar ahorita, ujú. pues es de que, cabrón, si traes realmente un pedo ahí grave o sientes que hay algo que te está haciendo muchísimo ruido, tienes que tratarlo porque ese es el parteaguas donde o se vuelve tu mejor aliado o se vuelve tu enemigo, ¿no? Sí, sí, y de hecho, o sea, yo creo mucho que este tema, o sea, es como cuando te enfermas, ¿no? Cuando te enfermas que de la panza, que de la cabeza, que de tal, te sientes mal, o sea, son Claro. síntomas, ¿sabes? O sea, sí, la cabeza, o sea, te duele, la panza, o sea, el estómago se enferma, sí, la mente también. Me da risa porque es algo que de verdad puede que lleve ahí años y tú no te das cuenta de que no, es que así soy, ¿no? En el momento que tú vayas a buscar esta ayuda y te dan un diagnóstico es de que, ok, o sea,
¿Cómo Ya. empieza lo tuyo, güey? O sea, ¿dónde empieza esta, Uf. O o sea, sea, todo el sí, inicio, ¿no? es una historia de muchos años. Yo soy una persona que tuvo un diagnóstico de ansiedad y un diagnóstico de depresión mayor leve, así se le conoce. Yo la ansiedad la empecé desde el año 2016, 2015 más o menos, son años de preparatoria por ahí aproximadamente. Yo empecé con eso, o sea, yo tenía mucha ansiedad, pero como que no, pues no entendía la causa. A mí la ansiedad siempre, bueno, algo que siempre digo es que este tema de la ansiedad a mí me da de una manera, pero tal vez a ti te llega a dar de alguna otra y a alguien más le da en diferentes cosas. La ansiedad literalmente es tu mente y te ataca por todos lados. Literal a mí algo como que me afectaba mucho era como dice, todo lo respiratorio, todo el tema como del estómago, se me iba el apetito, o sea, cuando yo tenía un ataque de ansiedad realmente la sufría mucho, pero como que en esos tiempos yo no, pues como este tema seguía siendo muy como un tabú, la gente no le tenía el debido respeto, o sea, como que no se interesaban, pues yo sentía como que era simplemente, no, un tema ahí de que pronto se mira y se me va a quitar, ¿no? Y con eso viví mucho tiempo y obviamente había épocas donde tenía mucho ataque o había épocas donde literal no tenía nada y de repente volvía a recaer. Y la depresión fue en pandemia, justamente en el 2021, me acuerdo bastante, en mayo específicamente. Y esa justamente o sea, me di cuenta, gracias a que como tú dices, yo lo que viví fue un tema de, yo ya sabía que yo tenía ansiedad. Yo sabía que yo lidio con eso en muchas cosas. Yo llegaba a la escuela y yo tenía ansiedad, pero o sea, de una manera increíble. O sea, por dentro me estaba muriendo, pero por fuera tú me veías como alguien normal. O sea, no iba a dejar que me sobrepasara. Yo la sufría muy, muy denso esos últimos años en eso y creo que en parte fue mi cuerpo que poco a poco como, por así decirlo, como que me fue avisando de que, oye, aquí hay algo. Pero tú, Aquí. ¿cómo describirías la ansiedad, güey? O sea, porque puede haber varias personas que estén escuchando este pedo y sean como, o sea, sí, güey, ya entendí que tenías ansiedad, pero, o sea, ¿qué fue la ansiedad para ti, Rafa, güey, no? Porque, digo, yo sé que cada quien Ujú. la vive a su manera, como lo estabas platicando ahorita, pero puede haber muchas personas que así también, como lo mencionaste, que estén pasando por ansiedad y ni siquiera lo saben, güey. Sí, a mí, o sea, yo lo que tenía era miedo. Miedo casi, casi creo a la vida. A todo. O sea, yo era una persona que le decías algo de algún plano algo y yo ya estaba pensando en todo lo que podía salir mal y cómo irlo evitando. O sea, siempre era imaginarme lo peor, como que literalmente en todo, verle como que todo lo peor que puede salir y tratar de ver cómo solucionarlo. Y como que yo mismo me ponía peso en mí mismo no, es que tengo que hacer esto, tengo que lograr esto. O sea, como un peso muy. Sí, Innecesario. muy innecesario. Con decirte, o sea, yo me acuerdo que yo, por ejemplo, empezaba el semestre y yo estaba pensando en los finales. Y era como que, no, o sea, a lo que me ayudó mucho justamente a tratar fue de que poco a poco, o sea, poco a poco de que hay cosas que no están 100% de tu lado, la pelota no cae 100% de tu lado, no depende de ti nada, depende de alguien más. Y esas son las situaciones justamente en las que yo como que tenía más este tema de la ansiedad cuando algo no dependía de mí y era de alguien más y como que sentía que iba atrasado o algo, me daba mucho, pero era el miedo. O sea, a mí yo literalmente lo sentía como un miedo donde, o sea, en el momento que pasaba algo, yo se me desataba y era, te digo, perdía el apetito, estaba como tumbadísimo, mal, 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 o sea, literal tumbado. Justamente hace poquito vi una frase que hablaba de algo así, güey, que el ser humano a veces es más prisionero de las cosas que están dentro de su propia cabeza que de lo que está pasando auténticamente en el mundo exterior, ¿no? Ujú. Y es justamente lo que tú dices, o sea, a ver, ¿qué está viviendo Rafa ahorita? A ver, vas empezando el semestre, cabrón, bájale a tus decibeles, cálmate un ratito, pero lo que está pasando dentro de tu cabeza es una tormenta, Sí, cabrón, o es una sea, tormenta que está preocupándose por lo que va a pasar de aquí a 6 meses o un año. sí, o sea, literalmente era tal cual así. Y como digo, o sea, jugarle a la mente no está fácil. Era porque muy fácilmente pueden decir, ay, no, tú tranquilo y tal, sí, pero oye, acá está esto de que trabajando y trabajando y trabajando, o sea, no es tan sencillo, o sea, era realmente, ¿cómo se dice? Muy complicado.
yo ya llegó un punto en el que yo sentía que mi propio cuerpo era de que ya hay algo mal. O sea, tienes que ir a checarte o algo porque esto no es normal. Yo ya te digo, no me sentía a gusto. O sea, literalmente todos los días era tener ansiedad. Conectarme a las clases me daba ansiedad. No estaba a gusto tal cual. Yo creo que ya hasta llegó un punto en el que mi familia se preocupó porque ya era como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué le está dando tanto? Yo me acuerdo, yo cuando tenía un ataque yo le decía a mi mamá como perdón y era como que me decía, no me pidas perdón, o sea, es que no es algo malo, de que no tienes por qué pedir perdón, como que yo sentía que tenía que hacerlo, no sé. Yo terminé ya yendo a revisarme y ahora sí bien por mi propio mérito, porque justamente tuve ese pensamiento de, ¿sabes qué? Esto ya no es normal. Yo iba con un psicólogo y yo sentía que el psicólogo ya no me estaba sirviendo. Y es como otro punto que a mí se me hace muy importante porque la gente a veces va con un psicólogo y dice, no, es que no me sirvió, es un mal psicólogo. No es un mal psicólogo. Es que el estilo que él tiene no es el que tú necesitas. Y es algo que la gente te digo. O sea, a veces no conocen de este tema, pero existen muchos diferentes tipos de terapia. Cada quien tiene un tipo de terapia que le va a servir. Hay gente que le sirve más como un tipo de terapia que no sé cómo se llama, pero es más como de ejercicios, como práctica. Hay otra que es la de simplemente platicar y sí, o sea, hay muchos tipos. Yo en ese momento, yo sentí que ya, o sea, el psicólogo ya no me estaba sirviendo porque yo necesitaba algo más. O sea, yo ya sentía como te digo, ya tenía yo algo aquí, o sea, un diagnóstico de algo que tenía que tratar, no solo con terapia, sino ya con un medicamento. O sea, ya necesitaba yo ayuda de que más fuerte, yo ya necesitaba un psiquiatra. Y yo no tuve miedo y yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá un día en la mañana, le dije, ¿sabes qué? Quiero ir con un psiquiatra, revisarme porque sé que puede que traiga ahí algo, algún diagnóstico y Claro. prefiero saberlo y atacarlo de la mejor manera porque no siento que me esté sirviendo esto. O sea, quiero ver esta opción. En esa simple sesión, ella me diagnosticó todo, de que tienes un trastorno de ansiedad, tienes depresión mayor leve, me sacó un libro, eso estuvo muy interesante porque me sacó un libro y me dijo, te voy a leer todo esto. Y empezó a leer, de que como tipo, como, por así decirlo, rasgos de personalidad, era lo que estaba como leyendo. Ok. Y me decía, ¿te sientes identificado con esto? Y yo decía, sí, 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 sí. Y entonces me dice, te acabo de leer literalmente de que o sea, lo que te dije, un trastorno de depresión mayor leve. Y yo dije, ok, o sea, y ahí fue cuando me puse a pensar, ¿cuánto tiempo llevo sintiéndome así? O sea, yo ya llevaba tiempo con eso y me ayudó bastante porque ya desde ahí empecé a tener mi terapia, el tema de mis medicamentos y es todo un tema también en todo ese mundo de la terapia, el tema de los antidepresivos, todos estos medicamentos que son para la Para el salud mental, tratamiento, ¿no? para el tratamiento. Oye, y perdón que te interrumpa, No pero sé, sí me da curiosidad. ¿Cómo tomas tú la noticia, güey? O para sea, mí fue un shock. justo es lo Fue que... un shock. Pero por el hecho de que o sea, no pensé llegar a eso. Creo que me acuerdo que lloré. O sea, creo que lloré. Y me acuerdo que la primera persona que busqué, creo que fue a mis abuelos. Porque yo con ellos platicaba mucho del tema de que yo ya no estaba a gusto donde estaba, que quería cambiarme, pero tenía miedo como de que pudiera salir, de platicarlo con mis papás y así. O sea, ellos me acuerdo que me escuchaban llorar cañón, cañón, cañón por teléfono. Y creo que con ellos fue y literalmente creo que les dije que es que me diagnosticaron depresión y, o sea, sí sentí como el shock porque yo lo veía como algo, o sea, pues nunca lo había tratado, o sea, realmente nunca me había pasado por la cabeza que yo tuviera eso. Y me acuerdo que me informé, mi novia también me ayudó muchísimo, o sea, el hecho creo que también que mi novia pues estudia medicina, bueno, ya se graduó de medicina, ayudó bastante porque ella también, o sea, investigó mucho y creo que le llamó muchas cosas la atención, incluso del tema de la psiquiatría y todo eso. Pero fue un shock, o sea, al inicio fue un shock como de no me la creo, o sea, no puedo creer que tengo eso, pero sé que sí, porque todo lo que me platicó, o sea, todo lo que me leyó, concuerda 100% con cómo yo me estaba sintiendo. Y qué curioso que va justo, ese shock va de la mano justo con lo que platicabas al inicio de la grabación, que decías, es que antes era como un tabú, ¿no? Sí, Entonces el hecho de que a ti venga alguien y te diga, oye, te estoy diagnosticando con depresión, ansiedad, entre otras, para uno es como,
no mames, güey, ¿cómo? ¿Cómo me Sí, vas a venir a decir que tengo ansiedad y depresión desde hace tanto tiempo? Por lo mismo dices, esto no es normal cuando, pues, siendo sinceros o siendo francos con nosotros mismos y con la sociedad, es de que, güey, es algo que pasa, güey, y es sí. algo que no tiene nada de malo. Se Ujú. trata y sales adelante. Sí, no, o sea, algo que yo empecé a hacer mucho era que yo platicaba mucho de esto como que en mi Instagram, en mis close friends, que gente que me hablaba, que era de que, oye, es que yo también tengo algo así. Y yo fue de que, ¿cómo? O sea, de que yo no sabía, o sea, y porque es la persona, o sea, yo los veía como de que no, hombre, o sea, ellos están a gusto, son los más felices. No, o sea, que me vengan a decir eso es de que como un golpe de realidad de, oye, o sea, realmente hay mucha gente que está pasando por esto, pero es que lo hacen ver como algo muy como de no, lo tengo que cuidar o tal. Y yo creo que desde el momento que me lo diagnosticaron y tal, que aunque fue un shock, yo nunca tuve miedo de platicarlo y nunca tuve miedo ¿cómo se dice?, de ser abierto en mis close friends con la gente, decirles de que yo a la semana lo platiqué y les dije, oigan, es que me diagnosticaron ansiedad, o sea, estoy pasando por esto en mi vida, no es fácil, o sea, yo no tenía miedo de hacerlo, y ahí fue cuando empecé a ver que mucha gente que yo tengo ahí estaba viviendo algo, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión, incluso de otros tipos de trastornos, estos de salud mental, que yo decía de que, wow. Y creo que en parte, gracias a eso, fue que tomé la iniciativa de hacer el podcast este Punto Blanco, porque yo decía, es que es impresionante la cantidad de gente que está viviendo algo así. La gente no se lo espera o la gente no, en el más mínimo se espera que estén pasando por algo así. Y creo que ahorita, en este tiempo, es todavía más por el hecho de lo que vivimos. O sea, de verdad, los años que vivimos de pandemia fueron unos años de locos. O sea, yo creo que nadie se esperaba llegar a vivir eso. Nadie estaba listo para llegar a vivir eso. El regreso no fue fácil y estoy 100% seguro en todos los ámbitos. O sea, yo sé que había gente que era de que ya quiero salir y tal, pero yo estoy seguro que para muchos y para mí fue difícil el volver a la escuela, pero también porque pues yo empecé la pandemia en una escuela y terminé la pandemia en otra. Pero el volver a clases, el volver a esa vida cotidiana no fue fácil. Y ahora imagínate teniendo un tema de ansiedad o de depresión. Y, güey, remonta mucho a lo que estabas también platicando ahorita de que cada persona requiere o necesita cierto tipo de Ujú, terapia porque lo que estaba pensando cuando me dijiste eso es que creo yo que la mente es algo muy volátil, ¿no? O ujú, sea, volátil en cuestión a cada quien funciona de una manera muy distinta, no es como, digo, no seré médico, güey, pero por ejemplo, los pulmones, pues oye, te ayudan a así el aire, respirar, ¿no? El corazón, la sangre, ¿no? Pero la mente es como muy, sí, muy específica, ¿no? Entonces, precisamente ahorita que dices eso de la pandemia, o sea, está bien cabrón pensar cómo hay algunas personas que vivieron la pandemia increíble, güey. O sea, yo he conocido personas que me dicen, güey, la pandemia me ayudó mucho a mí por tal, tal, tal y tal. Y hay otras como tú o otras que pueden venirte a decirte, güey, yo en la pandemia viví un ujú, infierno, cabrón. sí, sí, no, o sea, yo genuinamente creo que la pandemia a mí me hizo vivir un giro de 180 grados. La empecé de una forma y la terminé de una completamente diferente que me esperaba. Yo empecé mi terapia pues justamente en mayo del 2021 y literalmente muchas cosas que hago hoy en día es pensar mucho como, me viene mucho a la mente el Rafa de esos años, de ese mes de mayo de ese año, cómo estaba y cómo estoy ahorita. Y es algo que también, no solo yo lo pienso, pero me doy cuenta porque incluso, por ejemplo, mi novia me lo dice mucho de que es que eres otro completamente diferente. En ese momento se te estaba cayendo el mundo y ahorita eres completamente diferente, pero en un buen sentido. Por más miedo que tuviste al cambio, te sirvió de una manera, pero brutal. Y es algo que pienso mucho que digo, si yo no hubiera hecho lo que hice, yo no sé en dónde estaría, o sea, yo no sé, o sea, si no me hubiera atrevido a tomar el paso de ir a esta terapia o de ir con esta psiquiatra, a tomar el paso de esta decisión que yo ya no estaba a gusto con donde estaba, yo no sé dónde estaría ahorita, ¿no? Y eso sí, feliz no estaría, ni de Y chiste. qué bueno que lo sepas, güey. O Ujú, sea, qué bueno que lo sepas porque yo creo que no, o bueno, más bien yo creo que la parte más importante de todo esto es ese momento de lucidez donde dices, me vale madres lo que haya pasado, estuvo de la chingada y la ujú. sufrí bien cabrón, pero mírame, aquí Sí, estoy ahorita y salí y le estoy dando para adelante. Pero, por ejemplo, ahorita estamos hablando ya un poquito tal vez de que, pues, ¿sabes qué?
eh, como que las partes bonitas, entre comillas, ¿no? De, oye, mi novia me ayudó, la psiquiatra me ayudó, cabrón, mis papás me echaron la mano, mis abuelos me apoyaron, pero me interesa saber cómo vives tú este proceso, o sea, cómo, cómo vive Rafa este momento donde, ok, vamos a empezar de cero, porque siento yo que, Mm, como lo he platicado en varios episodios del podcast, porque en todos hablamos como sí, precisamente de procesos, pues ves la escalera, güey, ves sí, la pinche escalera así de a la madre, güey, sí, tengo de que que llegar voy a hasta empezar allá de arriba cero, sí. para salir de este hoyo donde me encuentro. ¿Cómo vives tú eso, güey? Pues mira, fácil no fue. O sea, yo supe que iba a ser un proceso difícil desde el momento en el que empecé con los tratamientos y todo. O sea, yo sabía, yo sé que los antidepresivos no son fáciles. O sea, por algo hay muchos tipos de medicamentos. Por algo los psiquiatras están especializados en ello. Porque yo los antidepresivos que yo tuve, o sea, tal vez a mí, tipo, me sirvieron y sí reaccionaron bien ante mi cuerpo y todo. Pero tal vez a ti no te van a servir y tú Claro. necesitas algún otro medicamento. Y es ahí también donde mucha gente se va de como ese proceso del tratamiento porque no, es que a mí no me sirvieron. No, es que entiendan, o sea, es que es todo un mundo. O sea, estás literalmente contra la mente, ¿no? Pero no, o sea, al inicio fue un sufrir, fue una adaptación muy cañona. Empezar a tomar los medicamentos no fue fácil y luego aparte con los antidepresivos porque hay como toda una ciencia de por qué te ponen como ciertos medicamentos en pareja que tratan porque el ansiolítico no ataca como el problema de raíz. El ansiolítico es como un de que es como una anestesia, pero yo sabía que iba a ser pesado porque tienen sus efectos secundarios, tienen todo ese tema. Al principio fue difícil y algo que yo quise fue establecer muy bien como que no las reglas, pero como platicar muy bien con todo mi círculo, ¿no? Yo platiqué mucho con mis papás de temas de, oigan, o sea, yo voy a empezar a tomar esto, no va a haber un cambio de un día para otro, porque había cosas que yo hacía de que, por ejemplo, yo, o sea, no solía mucho salir los fines de semana de que a comer o así, era mucho estar en la casa y tal, y era algo que buscaba cambiar con esto porque sabía que me iba a ayudar a cambiarlo. Pero yo les decía decir, obviamente no voy a cambiar de un día para otro de que sí, ya, siempre voy a ir y todo, no, o Justo. sea, es un proceso poquito a poquito. También con mi novia, o sea, yo me acuerdo que yo platicaba mucho con ella de que, oye, si en algún momento en tu casa me da un ataque o así, pues me ayuda mucho que, o sea, en lugar de reaccionar así, 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 mejor chequen esto, o sea, me ayuda más que no me hagan sentir como que estoy mal, sino, o sea, denme nomás mi espacio. Como dándoles un manual, ¿no? De Ajá, mira, güey, sí, cuando me pase esto, de que échame la no mano te con esto. preocupes, o sea, se maneja así. También con amigos y mejores amigas y mejores amigos, o sea, era cada vez que los veía, era que, o sea, no te asustes, o sea, estoy como en un proceso, no es fácil y obviamente esto es algo que yo siempre he tenido muy en mente desde todo eso. Obviamente como hay días buenos, hay días malos y no siempre iba a estar bien, iba a haber momentos en los que iba a tener alguna recaída o me iba a sentir muy mal un día, pero al otro a darle y seguimos, que no era fácil. Pero sí hice mucho eso como de platicarlo con mis amigos, porque incluso creo que eso me sirvió como un filtro. Porque si yo notaba que alguien como que era más como que, ay, nada, adiós. O sea, No me está no me sumando está sumando, o nada. sea, no me sirve y no tengo miedo como de desecharte porque pues no, o sea, yo ahorita no me vas a ayudar en nada y no me sirve, ¿no? Es un proceso de mucha Este, limpia, me imagino, ¿no, sí, güey? no, cañón, o Bien sea, cabrón. pero cañón, o sea, te hace darte cuenta de las personas que realmente están ahí, porque yo me sorprendí muchísimo en su momento, especialmente cuando tomé, la decisión esta de cambiarme, porque De cambiarte de... de escuela, o sea, Ah, dejar la carrera, cambiarme, o sea, de realmente irme a un lugar donde estuviera a gusto. ¿cómo estuvo ese pedo, güey? Digo, Sí, o sea, mira, todo el tema, o sea, todo esto que me nació de la depresión y tal fue justamente por la escuela. Y yo estoy seguro que hay alguien que tal vez esté viviendo esto, o tal vez haya vivido algo así, y quiero que entiendan muy bien lo que pasó. Yo estudiaba cierta carrera, ¿no? En cierto lugar, que porque un problema que tengo, creo, con todo este tema de las carreras es que creo que desde muy chiquitos nos hacen decidir a qué nos vamos a dedicar. muy jóvenes, Sí, güey. o sea, de qué nos vamos a dedicar el 80% de tu vida. Güey, justamente hace poquito, digo, poniendo un paréntesis, lo estaba hablando con una amiga y fue de que, güey, es que siento yo que no nos habíamos dado cuenta, pero, Ujú. güey, que te pongas a decidir lo que quieres hacer el puto resto de tu vida Es a los una 18 o 17 decisión, años de edad o es una sea, pendejada, sí, güey. no.
O sea, hay veces que tienes 23 y sigues cuestionándote qué chingados estás haciendo con tu vida, güey. Ujú. 25. Tengo 25 ahorita y a veces te cuestionas hasta tal vez el jale donde estás o tal vez a lo que te estás dedicando o qué quieres Ujú. hacer con tu vida. Entonces, a los 18 decidir, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo un carnal de 16, el El Dodi, doy. Ujú. y, güey, el hecho de verlo así tan morrillo y todo, digo, es un vato muy responsable y todo, pero tiene 16 años y yo lo veo y digo, cabrón, este vato en 2 años va a tener que Va a tener que decidir decir. a qué Ujú. quiere dedicar el resto de su vida. Es un chingo, güey. Sí. Entonces, digo, ya es otro tema un poquito alejado de todo esto de que estamos hablando de la depresión y la ansiedad, pero pues jugó un rol muy importante en que tú, Rafa, desarrollaras esta ansiedad de, oye, güey, tal vez escogí mal y me Ujú. quiero cambiar, No, cabrón. y yo lo sabía, o sea, yo supe que escogí mal porque yo me fui por una carrera que era muy de programación, pero que no era tanto el enfoque que yo buscaba, y porque yo el pensamiento que tuve en el momento de escogerla fue de que, ay, me gustan los videojuegos y me gusta la tecnología, de Claro. que ¿qué es esto? Ah, si esto es tecnología, va. O sea, y no, o sea, si no es como debes de escoger, honestamente, pero es algo que no te pasa ni por la cabeza en el momento que estás. Y yo me di cuenta, o sea, yo entré a la carrera fue en 2016, creo 2017, si no me equivoco. Un semestre antes de la pandemia fue cuando me di cuenta de que dije, no, de que esto no, o sea, no me está gustando. O sea, sí me gusta la tecnología, pero yo no busco dedicarme a algo así de programación. O sea, a mí me gusta más otra área. Un amigo mío se cambió a una carrera que era la que yo quería cambiarme, que yo veía que esa era la buena, pero por miedo no lo hice. ¿Qué fue lo que pasó? Es como un vaso, yo creo. O sea, siempre lo explico como un vaso. Era un vaso donde pues yo a final de cuentas iba a seguir incómodo, entonces poquito a poquito ese vaso se iba a llenar, se iba a llenar, se iba a llenar. ¿Y qué iba a pasar? Iba a haber un punto en el que ese vaso se iba ya a llenar Se por iba a derramar, completo y se güey. iba a derramar. Que fue cuando se desató en todo este tema de la depresión en la pandemia, porque yo ya no estaba a gusto. O sea, yo de verdad no podía como con esa ideología, o sea, no me veía. Simplemente yo sentía que estaba perdiendo el tiempo, o sea, de verdad no estaba a gusto, o sea, ya mi propio cuerpo yo sentía que me estaba dando como esta alerta, por así decirlo, y dije, ¿sabes qué? O sea, lo siento, pero yo prefiero estar feliz, prefiero estar a gusto, prefiero disfrutar, y yo creo que lo mejor es cambiarme. Y me acuerdo que primero lo platiqué, creo que fue con mi novia, y me acuerdo que ella fue de que sí, o sea, adelante, yo te apoyo. Y ahí fue donde me di cuenta mucho de la calidad de persona con la que, o sea, que tengo de novia. Porque yo me acuerdo que yo en ese momento yo dije, en el momento que yo le cuente esto me va a cortar. Yo me Es que acuerdo que yo te tenía ese sientes que te va a ver como pensamiento. un pendejo, Sí, ¿no? De sí, que sí, sí. puta, O güey, va a sea, pensar que anda con un vato que no sabe ni qué quiere con su yo me vida. acuerdo que, o sea, yo pensaba mucho eso y dije, me va a cortar. Y me ayudó mucho a buscar opciones. Me mandaba contactos de familiares, de amigos que por ejemplo, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Vi esto de que aquí. Y me decía, yo tengo a alguien ahí de que te puedo pasar tal. O yo tengo una amiga que es su hermana tal. Y me ayudó mucho con eso. Muchos amigos también que me ayudaron, con conocidos que estaban donde yo terminé al final. Obviamente creo que lo más difícil fue platicarlo con mis papás, porque no fue nada fácil, pero creo que una vez de hecho la terapia me ayudó mucho en eso de que como que a practicar o como ver la mejor forma de platicarlo con Ujú. ellos, me ayudó muchísimo y una vez que lo pude hacer, entendieron. Obviamente tal vez no lo llegan a entender al 100, pero yo creo que ahorita, viendo cómo estoy, a diferencia de en ese tiempo, y viendo los resultados que yo he tenido, se dan cuenta y yo me he dado cuenta que yo, como se dice, o sea, que lo logré, que realmente, o sea, le di un giro completamente, porque yo me medía con una vara muy negativa, muy mala, o sea, de verdad yo tenía como problema que yo siempre me he sido de los que se comparan mucho con las personas y es algo que es inevitable, o sea, por más que lo intento, no puedo. Pero una vez que un amigo me hizo ver que yo realmente me estaba comparando con una vara muy, muy pesada, al revés de como él me veía, me abrió los ojos completamente y dije, sí, o sea, ¿por qué lo pensé así? Sí, no es así. Porque yo siempre me medía como de, no manches, o sea, me cambié, o sea, sí estoy a gusto y todo, pero pues ya me quiero graduar, ya quiero acabar, o sea, mis amigos están acabando, ya están con su trabajo, o sea, yo sigo en un trabajo de practicante, o sea, como que yo siempre era lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo.
Somos durísimos con nosotros Pero mismos, güey. extremadamente duros, extremadamente duros. Y hasta ese día que platiqué con este compa y me dijo, a ver, ¿no? De que, o sea, él me dice Rimo también, que es por Sí. los juegos. Me dice, no, Rimo, a ver, o sea, que no te ves de que lo que estás logrando. Y yo de que, ¿cómo, cómo? Y me dice, sí, o sea, a ver, tú te cambiaste de un lugar en el que no estabas feliz, te fuiste a iniciar de cero a otro. Me dijo, estás logrando de que estudiar, estás logrando trabajar. Tienes un trabajo en el que literalmente la gozas, o sea, en un trabajo que te tratan súper bien. Eh, Aparte de todo eso, o sea, tú estudias, trabajas y tienes tiempo para tu hobby que es hacer streams. Y aparte de todo eso, no fallas con tus calificaciones y ahora tienes un promedio de 95 y ahora has estado en 2 ceremonias de excelencia. O sea, me empezó a decir todo eso y yo decía, sí, es cierto. O sea, Lo estoy antes, haciendo bien, güey. antes esto no pasó y ahora está pasando de esta forma. Me estaba juzgando demasiado duro. Y él me dice, yo no trabajé en nada durante mi carrera. O sea, sí, me gradué en pandemia, pero yo no trabajé en nada. Me dijo, ahorita, o sea, sí, yo tengo trabajo, me ves en un trabajo, pero me dijo, pregúntame si estoy feliz. No. O sea, es un trabajo en el que mucho rato quieres renunciar o así. Y me dice, estás estudiando, tienes tu trabajo, estás generando la experiencia que hoy en día la gente busca. Tú te vas a dar con una experiencia ya donde vas a conseguir un trabajo más fácil. Estás en un lugar que estás feliz. O sea, una vez que empiezas a ver todo eso, literal, yo dije, no, o sea, yo la vara con la que me juzgaba era súper negativa. Y ahí es donde te digo, me doy cuenta de que, o sea, todo lo que hice antes y cómo estoy ahorita, ahorita estoy muchísimo mejor. Y ahí es donde me doy cuenta que toda esta decisión que tomé, aunque fue difícil y empezar de cero fue muy complicado porque yo tenía, te digo, muchos prejuicios, muchos como, me comparaba mucho con una vara muy pesada. Es que te riges por los estándares de Sí, la sociedad, sí, güey, o ¿no? sea, demasiado. La batallé un poco, pero literal, poquito a poquito fue que no, o sea, para nada fue malo, o sea, para nada fue una decisión equivocada y ahorita es donde me doy cuenta de los frutos de todo ello. No, y aparte, güey, que justamente él dijo una palabra muy clave que fue estás gozándola, güey. O Ujú. sea, porque siento yo que también muchas personas que seguramente hoy por hoy experimentan o viven de ansiedad o depresión, cualquiera de las dos que creo que son dos cosas que van muy, muy, muy de la mano, güey, Sí, van precisamente de la mano con estos estándares establecidos por o impuestos por lo que dice la gente, ¿no? O ujú, sea, porque ¿qué dice la gente, güey? Oye, si no tienes una licenciatura, una o no estás egresado para los 23, sí, 24 años, eres un pendejo, ¿no? Porque, y no porque así lo sea, güey, pero estás de acuerdo que es lo que se dice. ujú, Y si no tienes un jale donde tengas un ingreso de más o menos tanto a más o menos tal edad, eres un pendejo, ¿no? Y son cositas que quieras que no, güey, la sociedad lo va la va, metiendo en tu ujú, cabeza, güey. sí, Y va entrando tan cabrón esta idea que llega un punto donde te la crees, ¿no? O sea, lo escuchas tanto y lo ves tanto que te la crees, te la crees, te la crees. Entonces, ¿qué pasa, güey? El día que tú, Rafa, dices, me quiero salir de la carrera a mis 20, como 22. 22 años de edad, güey, no sé, cuando estás tal vez tan cerca ya, más cerca de acabarla que de lo que la empezaste, dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ansiedad, y te estresas, y te preocupas cuando Ujú, la pregunta aquí es, ¿eres feliz, güey? sí, ¿Eres feliz con la decisión que estás tomando? ¿Eres feliz con la carrera que estás estudiando? ¿Eres feliz con el trabajo que estás, en el que estás actualmente, ¿no? O sea, porque tu compa fue muy transparente contigo, güey. Tu compa te dijo, güey, el trabajo donde yo estoy no me hace feliz, güey. ujú, El trabajo en el que tú estás sí te hace feliz, ¿no? ujú. Entonces, creo yo que es también muy importante para ahora sí que sacarle la vuelta a esta ansiedad que pueden generar los estándares impuestos por los demás. Es, güey, tú haz lo que te hace feliz, cabrón. Tú haz lo que genuinamente te va a hacer sentirte pleno en lo que estás haciendo en tu día a día, Ujú. cabrón. Sí, porque, o sea, de hecho, es por lo que te digo, o sea, creo que parte de eso fue por lo que fue muy difícil para mis papás como asimilarlo en su momento, pero hoy en día me ven y, o sea, es como que tengo la beca, tengo el promedio, o sea, ve lo que estoy haciendo, o sea, estoy trabajando, me siguen renovando en mi trabajo, o sea, es por algo, o sea, algo que platicaba con ellos era como que me decían mucho, no, es que no te van a contratar y yo no, me van a contratar por lo que yo sé, o sea, y lo voy a lograr y yo lo sé, y literalmente
al semestre de que me cambié, logré encontrar este trabajo. O sea, y literal fue como, o sea, yo cada vez estaba feliz porque era como un te lo dije, o sea, era como un demostrar de que lo logré, o sea, sí, sí lo pude hacer y se los dije. Pero realmente, o sea, para mí fue muy difícil dejar de como juzgarme con este libro de lo que te impone la sociedad, o sea, de como que tienes que a cierta edad hacer tal y a cierta edad tal. No, 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 no. O sea, cada quien tiene su vida, cada quien pasa por lo que pasa, cada quien sabe lo que ha vivido, cada quien todo a su tiempo. O sea, así como hay gente que termina antes, hay gente que termina después. O sea, todo es a su tiempo y es algo que he aprendido poco a poco como a ir lidiando con ello, porque, o sea, para mí era muy difícil, o sea, siempre me estaba compare y compare y compare y compare con amigos y todo, no me daba cuenta de que yo realmente, o sea, en mi libro o en mi vida, lo que he hecho, o sea, Está cabrón. o sea, estoy súper feliz y estoy a gusto con ello, y eso es lo que me importa. Y que comprenden esta idea que estás mencionando justamente ahorita de cada quien a su tiempo. Yo te lo juro que el día que yo creo que comprendí esto de cada quien a su tiempo, güey, fue cuando presenté mi examen de egreso en la universidad. Ya Ujú, tiene rato, 2019 más o menos, unos 3 añitos. Pero me acuerdo, digo, nada más como para explicar más o menos cómo es que yo lo digerí al 100%. Empieza el examen, güey, para no darte tanto contexto. Pues tú empiezas y es como un enlace, güey, ¿no? ujú. Te pones, para los que no sepan, un enlace es como pues un examen muy largo de De muchísimas como, preguntas, ajá, güey. como habilidades Hasta con básicas de recesos y español y así, ¿no? todo. Ujú. Entonces yo me acuerdo, güey, que empiezo el examen así y pues empiezo a voltear de repente, no tanto por copiarte, ¿no? Ni es muy difícil copiarte en esos exámenes, pero más que nada para ver, oye, güey, el cabrón de acá al lado cómo va, la Ujú. morra de acá al lado cómo va, ¿no? Y me acuerdo que, no sé, la primera vez que volteo, veo un vato que va en la pregunta, no sé, 50 y yo iba como en la 25 y yo, en la madre, güey, voy muy tarde, güey, y me empecé como que a apresurar, ¿no? Empiezo a apresurarme. Y luego de repente, güey, me da por voltear a la izquierda y veo una chava que va como en la 5 Ujú. cabrón, o en la 10 una pendejada así, ¿no? Y precisamente justo eso es la vida, güey. O sea, eso es la vida y de ahí me agarré una ideología que no sé si exista o no sé si cómo sea, güey, pero yo así lo digo y siempre digo cada quien a su reloj, güey. Ujú. Porque es lo que nos decía el maestro que estaba impartiendo el examen, ¿no? Porque tenías tu watch, ¿no? Entonces Ujú. estabas checando cada rato y era de cada quien a su reloj, güey. No importa si el vato de la derecha va en la 50 y tú vas en la 20 y otra morra va en la 10, no importa, güey, sino tú concéntrate en lo tuyo y tú ve a tu propio ritmo porque si vas al ritmo del vato que va en la 50 te vas a apresurar de más y Ujú. vas a cagarla. Y si vas al ritmo de la morra que está a tu lado izquierdo y tal vez va un poco más lento, tal vez vas a opacar un poco de tu potencial, ¿no? Ujú. Entonces sí entiendo más o menos a lo que vas con esto. Sí, no, o sea, es un paso muy difícil el dejar ya de, pues, dejar de compararte así con la gente. Y creo que especialmente, o sea, yo batallé mucho por el tema de que como empecé de cero, era dificilísimo el no compararme con mi círculo de hoy. O sea, estoy viendo de que a todos graduarse y así, yo estoy acá, pero una vez que le di esa vuelta y que tuve esa plática así fue de que un cambio completamente de 180. Y ahorita literal, o sea, estoy feliz. O sea, ahorita ya agradezco haberlo hecho, o sea, le agradezco al Rafa del pasado porque incluso ya ahorita, o sea, yo mismo me doy cuenta de los frutos de todo lo que viví, de los frutos de todo el tema de la terapia, el fruto de haber tomado mis medicamentos conforme tenía que hacerlo, que no es algo fácil. Mi proceso de terapia fue como 1 año y medio, pero el medicamento no fue tanto así de, o sea, no fue el año y medio tomándomelo todos los días. Al inicio sí, pero después conforme vas mejorando te van diciendo, no, a ver, ¿sabes qué? Vamos a intentar un día sí, un día no. Ah, perfecto. Ah, ¿vas bien? Ok. Un día sí, dos no. Ah, ¿vas bien? Un día sí, 2 días no, y así, ¿no? E incluso al inicio era de que creo que me tomaba, si no me equivoco, o sea, una en la mañana y una en la noche, luego era nada más una en la mañana. O sea, te van cambiando, ¿no? Y ya te vas adaptando más hasta que llega un punto en el que te lo eliminan. Pero ya no he tenido la necesidad y ya tengo las herramientas yo para poder como, o sea, ya sé cómo actuar, ya sé qué me sirve, porque fue también como todo un proceso en el que aprendí herramientas, que yo decía, o sea, no me imaginaba que como que estas herramientas yo las puedo utilizar o que me puedan a servir, pero por ejemplo, el simple hecho de salta a caminar 30 minutos, salta a caminar de que
al parque 30 minutos. O, ¿sabes qué? Empieza a meditar. Lo que tú tienes que hacer cuando tienes estos ataques es distraer la mente. O sea, enfócate en lo que está pasando. O sea, enfócate en ti, demuestra que no hay peligro. Porque la ansiedad es justamente un estado en el que tú sientes que hay un peligro o algo va a pasar. Pero literal, o sea, a mí la meditación me ayudó muchísimo, pero muchísimo, me acuerdo. A mí me sirvió mucho un tipo de meditación que era más como ejercicio de respiratorio, como un ejercicio literal de estar haciendo ciertos tipos de respiración. Y ya hoy en día, cuando llego a sentirlas, porque ya, o sea, yo sé identificar la sensación de que me va a dar como un ataque o esa sensación como rara, porque, por ejemplo, algo que me pasaba, que esto es como una experiencia que tuve, era con mi novia. A mí cuando me da el tema de la ansiedad, cuando estoy teniendo como esta sensación, algo que no me gusta mucho es hablar. Prefiero como que quedarme callado, concentrarme, porque me da una sensación muy como de se me está acabando el aire y así. Y ahorita, o sea, ya es de que yo creo que como si fuera literal de que un pellizquito así es de que, bueno, o sea, lo trato y ya, o sea, se me quita, ¿no? Oye, güey, y justamente ahorita que estabas mencionando este tema de, pues como que esta brecha entre medicamento y también cómo lo manejas tú contigo mismo, me interesa mucho también que platiques un poquito de, ya explicaste un poco del proceso de médico, ¿no? Como tal, de que tomaba esto, funcionaba de tal manera, lo llevé de tal y tal forma con mis amigos, con mi familia, mi novia. Pero, ¿cómo vives este proceso tú de Rafa con Rafa? O sea, em, cómo experimentas, no tanto cómo lo experimentas, güey, sino cómo te apoyas tú a ti mismo, güey. Ujú. Cómo vives este proceso personalmente, ¿no? Siento que debe haber un chingo de momentos donde nadie te va a poder ayudar más que tú Más que yo, mismo, sí. güey, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, o sea, fue un proceso en el que cambié bastante. Aproveché para cambiar bastantes áreas de oportunidad que yo tenía. Pues yo me di cuenta de todo lo que me costó la depresión, de todo lo que me costó el miedo, del estilo de vida que me hicieron crearme, de ser como una persona que no le gustaba salir, que de verdad, o sea, yo era, los fines era de que nada, o sea, no voy a salir, de que qué flojera y tal, o sea, no, de que prefiero estar en mi casa y así. Y realmente empezar a salir de esa zona de confort, como te digo, primero que nada, por ejemplo, las meditaciones. O sea, yo dije, voy a buscar herramientas, voy a buscar cosas que me sirvan. Yo sabía que el ejercicio era algo que me podía servir, pero por ejemplo, yo sé que yo no, o sea, yo no tenía ganas de ir a un gym porque, no sé, o sea, nunca he sido muy fan y como que también siento que no tengo a alguien que fuera como que, pues, creo que tú sabes, porque tú has ido al gym, pero, o sea, tener un gym partner creo que es mejor que ir solo. Claro, sí, sí, Entonces, sí. yo realmente no quería como molestar a alguien, decirle, ay, de que sea mi gym partner o así. Yo siempre fui mucho de que, por ejemplo, en la secundaria jugaba básquet. A mí me gusta más como el jugar un deporte, el algo que se ha movido, ¿no? Y me acuerdo que algo que me gustaba mucho fue el softball, que lo probé por unos amigos y me gustó muchísimo, pero tampoco, o sea, no pude buscar como algún lugar para practicarlo. Pero dije, ¿por qué no me salgo a caminar de que en mi parque, o salgo de que encontré una ripstick que yo tenía No de hace mames, la tiempo, Ripstick, sí, güey, claro. y yo me acuerdo que me gustaba mucho, entonces dije, ay, pues me voy a salir con la ripstick, y me salía 30 minutillos antes de cenar, le daba la vuelta ahí a la privada. A veces cuando no queda la ripstick y quería caminar, pues dije, no, como que no encuentro con qué. Va a sonar muy tonto, pero, o sea, es algo que yo aproveché de algo que me gusta y dije, lo voy a hacer. Yo siempre he jugado mucho el Pokémon Go. Ok. Muchísimo, o sea, soy muy vicio. Entonces yo dije, pues voy a salir, voy a caminar mi parque, ya está más actualizado el juego, veo que hay más cosas. Y yo salía y ahí estaba con el de y En estaba chinga. caminando. Sí, y andaba ahí caminando, me aventaba mi vuelta al parque, y súper a gusto. Y empecé a notar que me ayudaba. O sea, realmente me servía y empecé a salir de esa zona de confort. Ya poquito a poquito, obviamente, he cambiado mucho ese estilo hogareño, ya he salido más, o sea, pues me atrevo como que a esas cosas que antes yo siempre era como que, no, 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 de que esto no, no, yo no. Ya, o sea, cambiarlo. O sea, animarte como a cosas un poquito más nuevas, Ujú. dices Sí, tú. como más de que, porque yo sabía que, por ejemplo, o sea, a mí algo que también me despierta mucha ansiedad es como que cuando hay mucha gente, como cuando te engentas. Y por ejemplo, me acuerdo que le dije a mi novia de que si quiere, había un concierto de los Claxons, a mi novia le gusta mucho ir a los festivales como que donde está toda la gente, de que a la cancha. Y le dije, no, pues mira, yo creo que podemos ir a algún lugar de que, o sea, vamos al concierto, pero hay que buscar un lugar como que yo creo que puede estar a gusto, ¿no?
compramos unos boletos por uno que se veían bien y literal los amé. Le dije, no, o sea, esto está con ganas y me divertí, o sea, estuvo padre. O sea, veo que ya es algo que sí puedo hacer mientras esté como esta condición, ¿no? También ir a las fiestas y todo era algo que yo no hacía mucho y mi novia sí, ella era mucho de que le gusta la fiesta y ella como que siempre comprendió de que, ok, o sea, sé que es un ambiente que no vas a estar a gusto, pero intentémoslo. Empecé a conectar con amigos de tiempo que ya no conectaba, este, o sea, realmente lo tomé como una oportunidad de, hay que empezar a cambiar. Va a ser un proceso que va a ser difícil, pero poquito a poquito, y sé que lo voy a lograr y sé que, o sea, me voy a poder adaptar como dice, a cambiar todo esto. Y noté el cambio muy cañón, por ejemplo, en este cumpleaños, porque yo mis cumpleaños pasados no los celebraba, no los celebré, de ninguna forma, o sea, más que en mi casa, de que mi pastel con mi familia y, o sea, con mi novia, ¿no? Pero nunca, o sea, yo no lo celebré por eso mismo de como ese estilo de vida que yo tenía muy como encerrado, de como muy antisocial, por así decirlo. Y este año me tomé como la idea de, pues, ¿sabes qué? Me voy a festejar, pero me voy a festejar a mi manera. De que voy a ponerle, o sea, voy a invitarlos a mi casa, el que quiera. Les voy a poner ahí, me acuerdo que les dije que puse ahí como el Mario Kart y el Smash porque saben que me gusta mucho. Le dije a un amigo, tráete juegos de mesa, o sea, vamos a jugar así, o sea, les pongo cena y todo. Y literal la gocé, o sea, la gocé, cañón, lo disfruté bastante, a mi manera, porque igual, tío, o sea, algo que a mí me gusta mucho de la gente que me rodea es que respeta mucho el cómo soy y que saben que, por ejemplo, yo no tomo, no le veo como, o sea, no es como que no pueda, pero, o sea, soy muy leve en tomar y lo respetan mucho. Y ahí es donde me doy cuenta de que realmente tengo a la gente correcta cerca, porque tenía a la gente que era de que, o sea, el típico, ¿no? Que decías, no, no, ¿cómo que no? O Y eso sea, genera ansiedad, güey. sí, O sea, la exacto. presión social, yo me he dado cuenta, y perdón que te interrumpa, pero la presión social genera ansiedad, Ujú, güey. sí. Porque se siente de la chingada que estás en una fiesta y imagínate que hay una persona como precisamente tú que dices, oye, hoy Rafa y yo voy a hacer el esfuerzo de ir a una peda. De por sí para ti, Rafa, No es ya es, fácil. ya es un gran esfuerzo ir a la peda, güey. Ya Ujú, es un gran esfuerzo ir al festival, ¿no? Y que todavía, ya que estés ahí, haya una persona que te inmersa en esta situación de presión social de no seas culo, ujú, vamos al antro, vamos a la fiesta, vamos a tal lugar. Güey, espérame, cabrón. O sea, ujú, todo ese pedo genera mucha ansiedad, güey. sí. Y siento que también es algo que la gente debería comprender. O sea, porque también lo que me interesa mucho este podcast no es nada más, o sea, verlo desde la percepción de las personas que están viviendo la ansiedad o las personas que están viviendo la pérdida de un ser querido, sino cómo tratar con estas personas estando afuera del libro o afuera de la historia, ¿no? O sea, Ujú, si tú estás lidiando con una persona que sabes que ya trae, no tanto que sepas que trae un diagnóstico de, pero sino que, pues trae pedos, güey, trae algo que o está saliendo de su zona de confort de por sí, no lo empujes de más, güey, ujú. ¿no? O sea, entonces creo que también es muy importante que la gente sepa que está de la chingada meterle ansiedad a los demás en situaciones que pues no son nada oportunas, ¿no? Sí, sí, no, o sea, yo siempre, lo bueno es que creo que siempre fui firme de que, o sea, en esos temas de que si yo digo que no es no, o sea, a mí no es nadie, si soy culo, soy culísimo. Pero ahí pues te das cuenta de que gente pues vale la pena tener, que gente no vale la pena tener, pero realmente sí, o sea, todo eso es un tema también o sea, es como tú dices, de por sí estoy haciendo el esfuerzo, no me empujes a volver a regresar, o sea, déjame pasármela bien a mi manera y es algo que le agradezco mucho a mi novia porque en esos temas de, por ejemplo, tío, su graduación, que sé que son ambientes que no son míos, o sea, que no son ambientes que yo disfruto, yo fui y se respetó mucho el cómo soy y yo fui como que está con ganas, o sea, así sí, yo agradezco mucho el darme cuenta que la gente que tengo alrededor supo aceptar todo esto de lo que yo viví, que realmente sé que si en algún momento con alguno de ellos tengo un tema de un ataque, o si les digo de que, oye, ¿sabes qué? Es que traigo la ansiedad muy fuerte, o sea, mejor hay que cambiar el plan o algo así, lo van a hacer porque me aceptan tal como soy y no van a estar con ese tipo como de presión de, ay, no, hombre, no, no, o sea, no, la verdad es que no, eso No, no. y creo yo, güey, que así como lo he platicado con muchas personas que han venido aquí a grabar y todo esto,
Es muy importante rodearte de personas que te van a apoyar en la toma de decisión que vayas a hacer. No importa si es un cambio físico, no Ujú. importa si es la pérdida de un ser querido, no importa lo que sea, pero que estés seguro que el círculo social en el que tú te estás desenvolviendo es uno que te está sumando. Sí. Porque, pues, güey, al final del día, güey, ¿de qué te sirve rodearte de personas falsas que van a venir a hacerte la vida más complicada? Güey, la vida ya es complicada. Ujú, Hace poquito hablé con una chava que tiene un podcast que me llamó mucho la atención del nombre, el nombre del podcast, y es La vida está cabrona, ¿no? ujú. Entonces, güey, la vida ya está muy cabrona como para meter a personas que te hacen la vida El doble. más cabrona, güey, Sí. ¿no? Entonces, creo que justamente todo lo que has platicado en el transcurso de la grabación es eso, ¿no? De rodearte de personas que te van a apoyar en tu proceso porque la vida se trata de procesos, güey, creo Ujú. yo, ¿no? Así como lo he platicado con varias personas que han venido a grabar y se me hace muy interesante que les estoy aprendiendo muchísimo tanto a ti como en esta grabación como a otros, es que la vida se trata de procesos, sean unos más complicados que otros, o no tanto que unos más complicados que otros, pero pues ahora sí que a cada quien sus demonios, ¿no? Ujú. Sí, y que no Entonces, tengan, o sea, no tengan miedo de hablar de estos temas, o sea, porque, digo, algo que yo hice yo fue ser muy transparente y lo platicaba con todos, o sea, lo platiqué con mi familia, con amigos, con mi novia, con mis primos incluso, y algo que me gustó mucho fue platicarlo con mis primos, porque yo también, o sea, como que tenía mucho, yo como mi relación, con mi familia, pero, o sea, mis primos y así, no estaba como muy fuerte, por así decirlo, pero esto la fortaleció mucho porque yo aprendí que ellos también estaban viviendo por este proceso, que ellos sí tomaban terapias y todo, o sea, que vivieron algo muy parecido y el poder platicar con ellos de eso fortaleció bastante como nuestra relación. Aceptaron mucho el cómo soy a mi manera, porque en ese tiempo tuve un viaje con ellos y, por ejemplo, un día, me acuerdo, que tuve como un tipo como ataquillo de ansiedad un día que tenía que hacer mi horario, estaba en Boston, me acuerdo. Y me acuerdo que cuando platiqué con mi tío fue algo muy interesante porque me hizo entender de que tú no tengas miedo, de que tú no tengas miedo de lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo requiere o sea, él me decía, requiere una valentía lo que estás haciendo, pero cañona. Y me dijo, yo confío en ti. O sea, yo sé que no lo estás haciendo por nada, nada malo ni nada por el estilo. O sea, sé por qué lo estás haciendo, confío en ti, mis respetos. Y me hizo entender mucho de que él también vivía este tema de la ansiedad y así. Entonces, como que el saber que hay gente que también lo vive dentro de tu familia y a poder tener esa confianza, te digo, en ese día, en ese viaje, que yo traía como un ataque porque iba a ser mi horario del semestre, estaban habiendo como fallas para el horario y así, entonces como que me estresé y me dio el ataque. Yo le dije a mi tío, porque habíamos quedado como que todos ir a desayunar así, le dije, oye, es que, o sea, no me siento muy bien de que, o sea, ¿crees que los pueda alcanzar al rato? Y obviamente yo en mi mente decía, no, de que, o sea, me va a decir que no, de que se va a enojar o así, me dijo, sí, o sea, de que tómate tu tiempo, o sea, si quieres, alcánzanos en la tarde, o sea, te avisamos dónde estamos y todo. Yo dije, ok, o sea, me comprenden, sí, o sea, ¿no? realmente te sirve platicarlo con las personas cercanas porque te vas a llevar una sorpresa que tal vez no te esperas. Pero, o sea, es de verdad importante rodearte de personas que sí te sumen y no te estén restando porque te van a ayudar mucho, te van a ayudar mucho en el proceso y es algo que yo viví bastante y agradezco haberlo hecho porque me di bastante cuenta de eso. No, y aparte, güey, yo me he dado cuenta que la vida es muy corta como para estarte rodeando de personas que no Ujú. te están sumando nada, güey, ¿no? O sea, de por sí siento que la vida se va en un parpadeo de ojos. Sí, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué conservar a personas que simplemente te están drenando, güey? Te están drenando y no te están sumando. Entonces, güey, ¿qué te llevas de esta vida? Creo yo, desde mi percepción y cada quien tendrá la suya, pero es aprendizaje, güey, ¿no? Ujú. Es aprendizaje y son cosas que simplemente las aprendes en el proceso de tu día a día. Entonces es muy clave o es muy importante que te desenvuelvas en un círculo que no sea nocivo, ¿no? Ujú. Entonces, me parece muy chingón que te hayas dado cuenta tú en tu proceso que estabas, ya lo dijiste varias veces, pero lo repito, que te hayas dado cuenta que estabas rodeado de personas
correctas, güey. Digo, Ujú. seguramente habrá habido sus excepciones y habrá habido Sí, personas que habrás tenido que sacar en cierto punto. O ni siquiera tanto sacar, güey, pero sino tratar de lejos, sí, sí. O las sea, tratas de lejos o no las llevas tan en tu círculo ujú, social de día a día. sí. Pero, por ejemplo, el tema de tus papás, de tus abuelos, de tu novia, güey, se me hace muy chingón y qué bueno y que la vida sí te lo puso, ¿no? Te Ujú, lo puso, ahora sí que tal vez en un momento tan abrumador ujú. recibiste una calidad de personas en una bandeja de plata muy linda, muy bonita, que desde luego fue clave para que tú salieras de ese, no sé si lo quieras llamar hoyo en el que tú te encontrabas, Sí. güey. Sí, no, porque, o sea, te digo, algo que me sorprendió mucho fue que, te digo, o sea, yo en ese tiempo, o sea, yo tenía esta personalidad muy como que yo siempre estaba en mi esquinita, como muy alejado de todos, como que muy cerrado y todo. Si yo pudiera literalmente ver al Rafa de hace 3 años y el de ahorita, o sea, yo siempre lo he dicho, son personas muy diferentes. Pues sí, o sea, fue un cambio para bien y es donde me di cuenta de que realmente lo que decidí sí tomó muchos huevos, pero valió cada gramo de ellos el haberlo tomado, el haberlo hecho, porque ahorita estoy ya bastante bien a comparación de antes. Pues ya para ir cerrando un poquito el episodio, hermanito, como en todos los episodios de Yo Estoy Ahí lo he manejado, no sé si quieras dar una conclusión o un consejo final para alguien que pudiera estar pasando por este proceso o haya pasado por el proceso y le esté costando un poquito sobrellevarlo. Ujú. Eh, Antes de que des tu conclusión, estoy muy feliz de que hayas sobresalido de esta situación tan, vamos a llamarla tal vez compleja, ¿no? Sí, Que te hayas rodeado, o más bien, ni siquiera que te hayas rodeado, güey, pero que las personas que ya estaban en tu círculo ya fueron eran indicadas. estuvieron al pie del cañón para ti siempre. Pero pues no sé si quieras Ujú. agregar algo más para las personas que estén del otro lado de la monedita. Sí, no, o sea, creo que con lo que los dejo como conclusión y creo que, o sea, se pudieron haber dado cuenta. Pues es primero que nada, no tengan miedo a platicar de todo esto, no tengan miedo a dar el paso, no tengan miedo a buscar ayuda, ya sea con su familia o buscar ayuda de algún psiquiatra o un psicólogo, no tengan miedo, o sea, el miedo me costó mucho y creo que se dieron cuenta, literalmente me costó bastante, pero logré salir de ello. Lo que sea que necesiten, que si necesitan alguien que los escuche, no tengan miedo de hacerlo. Realmente se van a sorprender mucho de la respuesta, estoy seguro. O sea, tanto con su familia o tal, no tengan miedo. O sea, creo que es lo que más les puedo dejar. O sea, el miedo fue mi peor enemigo. Logré sobrellevarlo de una manera u otra, pero al final, aunque fue algo difícil y fue algo que dudé bastante, vean cómo estoy. O sea, ahorita ya me veo y literalmente, o sea, te lo juro, si pudiera buscar incluso alguna grabación de cómo estaba yo en las clases en ese tiempo, cómo estoy ahorita, o sea, es completamente diferente. Entonces, no tengan miedo, o sea, platiquen con sus papás si necesitan algo, busquen la ayuda, o sea, no se van a arrepentir. Y si están pasando ahorita por un proceso de terapia o algo por el estilo, no la dejen, o sea, no la dejen, si tienen sus medicamentos, háganle caso, o sea, por algo ellos son los expertos. Sé que es difícil, se los digo por experiencia, sé que es complicado, para cada quien, pero se los juro que el resultado al final va a valer completamente la pena porque por fin yo puedo decir estoy en paz, estoy feliz y es algo que yo en su momento lo veía muy lejos y ahorita literal estoy en ello y es como que, uff, o sea, por fin, ¿sabes? Entonces, no tengan miedo, realmente, es lo único que les puedo dejar. No, y me gusta mucho tu conclusión, güey, y quisiera complementarla, digo, no he pasado por un proceso tal vez tan crítico y lo llamo crítico, güey, porque creo que todos a nuestra manera hemos pasado por depresión o ansiedad, Ujú, sea por lo que sea, güey. Seguramente yo también he pasado por ella y ni siquiera la he diagnosticado como tal, ¿verdad? ujú. Pero a lo que voy con todo esto es que es muy importante eso que dices tú, no tener miedo. No tener miedo porque, eh, ¿por qué privarte de tener la paz mental o la Ujú, claridad mental que tú tienes hoy en día, güey? sí, Alguien que pudiera estar pasando por este proceso de depresión, ansiedad, lo que sea,
que pues no es nada gratificante, pudiera decirlo, ¿no? Pues de qué te sirve quedarte ahí, ¿no? ¿De Ujú. qué te sirve sentarte en una silla o acostarte tirado en la cama sufriendo día con día y continuar con este proceso en el cual ni siquiera eres feliz, güey? Ujú. ¿Por qué aplastarte 7 u 8 horas diarias en una carrera en la que ni siquiera estás siendo feliz, güey? ¿Por qué aventarte a ir al antro o ir a las fiestas en las cuales ni siquiera estás disfrutando? Por, Creo yo que nos enfocamos mucho en darle placer a los demás, güey. Sí. Nos enfocamos mucho en darle placer a los papás, a los Ujú. amigos, incluso a la novia, que Sí. qué bueno que tienes una pareja que te apoyó en este proceso, pero nos enfocamos mucho en darle placer a los demás y dejamos el nuestro, El y ni nuestro siquiera lo lado. llamaría placer, sino lo llamaría felicidad. Ujú. Dejas tu felicidad a un costado para darle momentos gratificantes a los demás, y es de que, cabrón, abre los Ujú. ojos un ratito, güey. Abre los ojos un ratito y permítete sentir, permítete darte cuenta que tienes un pedo. Ujú. Y no está mal tener un pedo, Sí, güey. no. No está mal sentirte mal, no está mal sentirse deprimido. Simplemente hay que tratarlo, güey. Ujú. Y no está mal que te estés tratando de una depresión o de una ansiedad, güey, ¿no? Ujú. Sí, Hay que porque sacar el incluso, tabú. o sea, incluso es lo que digo, o sea, yo cuando me dieron todo este síntoma de la depresión y todo esto, te digo, yo me puse a pensar de cuánto llevo, o sea, sintiéndome así, no eran días, no eran semanas, no eran meses, o sea, era como una forma de sentir de que esto ya era mi estilo de vida y no, o sea, traía un diagnóstico, ¿sabes? O sea, y ahora me doy cuenta que realmente, o sea, me gusta más este estilo de vida nuevo que el que tenía antes, o sea, y es lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Creo que el mensaje final es priorízate, güey, ¿no? Ujú. Sí, Hay que priorícense. priorizarnos en la vida porque, como lo mencioné hace unos minutitos, se te va en un pedo y de qué te sirve haber complacido a los demás cuando No te complaciste a no ti. te complaciste o fuiste infeliz, ¿no? Ujú. Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí, hermanito. Te lo No, hombre, agradezco un chingo, güey. No sé si cuando sea quieras aquí dejar ando. más que nada tú, digo, de todos los invitados que he tenido, yo creo que eres la persona que más está metida en este pedo de, Sí. pues, creador de contenido, güey, ya sea los streams, incluso el punto blanco, güey, si quieres dejar un poquito de eso aquí para Ujú. los demás. Sí, no, pues, bueno, del podcast que platicaba con Max, estoy empezando un podcast que se llama Punto Blanco, justamente va muy de la mano a todo este tema de la salud mental. Ahorita solo hay un episodio porque estoy teniendo problemas para grabarlo, pero el tema es muy parecido a esto, es platicar con invitados de experiencias, el demostrar que hay gente allá afuera que está viviendo temas que tal vez tú piensas que solo tú estás viviendo y te vas a dar cuenta que hay mucha gente que está viviendo síntomas o está viviendo situaciones muy similares. Entonces es eso. El primer episodio habla meramente de mí, de muy pocos temas sobre el tema de la depresión y la ansiedad de lo que yo viví, pero en diferentes ámbitos. Y tengo otro podcast que es muy diferente, que es de cine, se llama Hablemos de Cine. Soy una persona que le gusta mucho el cine, que le gusta mucho platicar de ello, entonces ese también ahí lo encuentran. Y así, como se dice, si les gustan los videojuegos o así, también hago streams y es Rimo con doble I. O me pueden encontrar también como Rafa MTZ o en cualquier otra red. Pero sí, estoy muy metido en todo eso, Sí, estás la cabrón, neta. güey, con ese pedo. Pero esas son mis redes, creo yo, si no me equivoco. Como quiera, los que estén viendo el video de YouTube, les dejo los arrobas de Rafa o Ujú. Rimo, conocido en Twitch. Ujú. Se los dejo aquí en el video de YouTube o también en la misma descripción del video. Otra vez te lo repito, amigo, gracias por haber estado aquí, por Ujú. venir a contar tu historia. Te No, lo hombre, no hay de agradezco un qué. chingo. No es fácil, o más bien no lo llamaría fácil, güey, pero creo que es de valientes venir a platicarlo al micrófono, güey, ¿no? Ujú. Sí, Siempre se lo he dicho a los que vienen a grabar conmigo y te lo agradezco un chingo. sí, no. A las personas que han llegado hasta el final del episodio otra vez, como siempre se los agradezco. Muchas gracias por el apoyo que le están dando al podcast. Yo estuve ahí agradecido por sus likes. Los que estén escuchándonos en Spotify, acuérdense de darnos las 5 estrellas en el podcast. Te los agradecería un chingo. Una manita arriba en el video de YouTube. Pueden vernos en TikTok, pueden vernos en Instagram, ya lo saben. Todas las plataformas estamos como Yo Estuve Ahí Podcast. Entonces, gentecita, como siempre les digo, gracias por haber estado aquí. Les mando un abrazo y cuídense mucho y nos vemos en otro episodio. Yo estuve ahí, gente. Chao, chao. Chao, chao, gente. Esa es mi rimo. Bien hecho, hermano.